Hola, buenas tardes, todavía. Bienvenidos a ECU. Mi nombre es José Mario Azalde. Hoy tenemos la grata presencia de nuestro amigo, el escritor, y ¿cómo lo denominas en la solapa de tu libro, querido Patricio? Este, has- Tienes una experiencia diversa. Acá tengo el libro. Mi Este, currículum, decís. tu currículum, sí, tu currículum es una cosa impresionante. Pero bueno, nos vamos a quedar con el escritor y, ¿cómo le dicen allá al vendedor de libros? El Sería librero. un librero, un librero, un Soy librero. escritor librero. Un escritor librero, este, argentino, cuyo libro ya lo hemos comentado acá, Ejemplares Únicos. Es un poco sus historias digamos, su experiencia como librero, ¿no? Historias muy interesantes, algunas muy conmovedoras, que ya lo hemos conversado, lo hemos analizado en otra oportunidad. Los que quieran pueden ver los videos anteriores, está el video con Patricio. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Muy bien, José. Muy bien, muy bien. ¿Y ¿Qué vos? dice? Todo bien, todo bien. ¿Qué dice la vacuna rusa? ¿Qué digo la vacuna? La verdad que no. Dice que cuando te la pones, la cara se te pone como Putin. Parece que sí, parece que necesitas grandes cantidades de vodka para sobrevivir. No, mira, la verdad que no sé mucho qué está pasando con el tema vacunas. No sé qué, la verdad. No estoy muy al tanto. Hmm. Situación complicada para todo América Latina, pero algunos países sí han tomado mayores providencias. Chile ya tiene la que se supone es la vacuna. Mirá, Ujú. Pero mirá. Bueno, yo, Perú, yo te digo, no quiero generar una polémica acá, pero digamos, a mí me parece que los laboratorios, los grandes laboratorios son, junto con los bancos, son creo que una de las mafias y de los dueños del mundo y de las cosas más infames que puede existir, así que yo no tengo mucha simpatía. Entiendo que estén haciendo la vacuna y creo que sí que la vacuna es necesaria y demás, pero la verdad que no tienen mi simpatía. Me parece que son realmente muy siniestros en la industria del laboratorio en general. sin caer en las teorías conspirativas, ¿no? Que ahora están de moda, podemos pensar en cuántas enfermedades existentes han nacido en un laboratorio, ¿no? Y No, no, y cuántas enfermedades se han inventado. O sea, hay muchos diagnósticos de enfermedades. Tipo, te dice, toma esta pastillita. Vos al médico y te da una pastillita por cualquier cosa. No, me duele la oreja, toma una pastilla. ¿Me duele esto? Loco. Entonces yo soy como medio, no, me parece que hay mucha intoxicación de estas drogas legales y creo que hace mucho daño. Y tengo muchas personas cercanas que han visto o sea, muy dañada su salud por estos sí, sí. medicamentos. Por ejemplo, Son, yo te comento, yo estoy asesorando una tesis de Derecho sobre la ley de salud mental en Perú, y una de las observaciones que estamos haciendo es que no se protege al paciente frente a la medicalización excesiva que termina generando efectos colaterales, ¿no? O sea, claro. claro, hay posturas radicales que sostienen que no debería, hay gente que dice que no debería haber vacunas, no debería haber fármacos y etcétera, ¿no? Lo que para mí particularmente es discutible, porque lo que ha originado es que aparezcan enfermedades que antes ya, digamos, no habían, ¿no? Ajá. Este, yo creo que una postura cauta y moderada siempre es necesaria, pero me parece que ahora, en cierta manera, nos vamos a volver conejilla de indias, ¿no? Porque, mira, yo la verdad es que no sé cuál va a ser el efecto de la vacuna, ¿no? A uno dicen que, por ahí leí que la vacuna había dejado inválidos a 2 personas, 3 personas, ¿no? Bueno, No, ese es un poco el tema de los daños colaterales, los efectos secundarios de los medicamentos en general, que la verdad que hacen mucho daño, o medicamentos innecesarios. Entonces creo que sí, creo que, o sea, cuando al cuerpo vos le agarras una aguja, le mandás una cosa, el cuerpo reacciona. O sea, o sea, tienes años y años de evolución a través de los cuales el ser humano ha incorporado los nutrientes a su cuerpo a través de comer verdura, comer
diferentes cosas. Y creo que esta invasión que está haciendo sobre todo Occidente y estas tecnologías así científicas y de laboratorio están haciendo un daño y están transformando el cuerpo y la vida de una manera bastante siniestra. Es la biopolítica, pues, ¿no? El control del cuerpo, ¿no? Exactamente, sí. Que se ve, bueno, en muchos aspectos, digamos. Hoy en día la pandemia ha generado una situación en que los estados o los poderes centrales se han metido en el cuerpo de una manera en que ya manejan si tenés fiebre, si no, con quién te viste, con quién estoy. Más allá de que estamos todos vigilados a través del celular y los GPS y demás, creo que ya el Estado se ha metido dentro del cuerpo y creo que eso es una batalla que también se está dando con el tema del aborto. Vos pensás que las mujeres también están luchando para poder decidir ellas sobre su propio cuerpo. Lo único Ellas, ¿qué es que, lo que lo quieren único, hacer? lo único que falta es que nos metan un chip por el culo, ¿no? Y con eso ya creo Y más que... o menos, pero vos pensás, quizás ni necesitas el chip. Si vos ya tenés el teléfono acá, ¿a dónde vas sin tener el teléfono? No vas a ningún lado. Y, Yo, y han salido mirá, ahora, y han salido ahora estos aparatitos, ¿no? No sé si ahí tiene no, ¿qué son? que te miden es un reloj que te Sí. mide también las palpitaciones, cuántas calorías, Wow, ¿sabes? claro, bueno, sí. Claro, como yo soy un poco, digamos, obsesivo con el tema de las enfermedades y la salud, Mirá. lo estoy usando, ¿no? Pero, o sea, yo no sé si esto, digamos, tiene conexión con mi celular y se está almacenando mis datos con respecto a mí. Seguro, no tenga duda, José. Olvídate, mirá si van a perder la oportunidad. No, no, tío, se tienen todo. Mirá, yo te cuento lo que yo hago, que conozco poca gente que lo hace. Yo tengo un teléfono celular, que es este, Ujú. que es un teléfono laboral. Significa que este teléfono celular que tiene Instagram, Facebook, WhatsApp, yo lo dejo en la librería cuando me voy. Entonces yo lo dejo y cuando salgo tengo un teléfono Nokia, ¿viste esos chiquitos que no tienen internet? Mira, te voy a mostrar porque lo tengo acá. Entonces, claro, yo salgo de Aristipo y no tienen, o sea, no tengo forma de. Mira, es este. ¿Lo ves? El viejo, me conseguí un teléfono viejo. Entonces yo cuando estoy fuera de Aristipo tengo ese teléfono y no me interrumpe Bien, la vida, no me vigilan. Estoy con ese teléfono, lo bien, tienen mis bien, amigos. bien vintage, ¿no? Bien. Bien vintage. O sea, la felicidad que tengo, el tiempo que tengo para leer en mi casa, Bueno, ojo que la ya tranquilidad. ojo que el tema de que la desconexión ya es un derecho, ¿ah? Claro, Ujú, ujú. Acá en claro, Perú es un. ya, acá en Perú ya se está regulando eso, pero Mirá, y está En buenísimo. Europa, donde ya existía el trabajo virtual, ya hace mucho tiempo, Sí. la desconexión digital es un derecho, ¿no? Es un Este, derecho. Te mandan un mail, te llaman a las 10 de la noche. Yo tengo amigos que lo llaman los jefes 10, 11 de la noche. Digo, flaco, ¿cómo vas a contestar? Tipo, está loco. yo sí tengo una dependencia con respecto a ese tema. Yo sí estoy Claro. Es pegado al difícil. celular. Sí, Es sí. difícil porque opera a niveles muy, muy, muy sutiles. Y a veces, sí, hay no sé si he logrado ver, hay un documental en Netflix del tema del control de las redes sociales. Muy Sí, bueno, ¿no? Muy está bueno, bueno. me gustó, lo vi con mi esposa, la Mirá. recomendación de ella, y claro, ella me dice, ese eres tú, así estás todo el Ah, día. mirá. Es Oye, difícil. querido Patricio, vayamos, ¿cómo le dicen en Argentina? Vayamos a poner la carne en el asador, no tienen un término, ¿no? Para decir, La carne al vayamos, asador, sí, así podemos es. decir, es como bueno. Poner la carne al asador es como jugársela, pero es como bueno, trago, pongamos la carne al asador. Ya. Literatura y política, que es un tema bastante amplio. Sí, Se me viene a la mente un escritor que a mí me gusta mucho, que no es un escritor de novelas, es un filósofo político, que es Leo ajá. Strauss. Ah, Eh, Leo Strauss decía que el filósofo, ¿no? O el intelectual cumplía un rol subversivo en la sociedad porque era el que decía las grandes verdades que deben mantenerse a veces ocultas, porque hay grandes verdades como por ejemplo la democracia, ¿no? La democracia en realidad pues es una ficción, ¿no? Lo que tenemos acá es un gobierno, digamos, que es elegido por mayorías, ¿no? Y que tienen una representación, pero no hay sí. pues realmente una suerte de autogobierno que es pues digamos, el modelo de democracia que nació en Grecia y que es el que nosotros creemos que existe, ¿no? Eso no existe. O sea, no hay una democracia directa, ¿no?
Claro. Somos un modelo de democracia representativa, donde hay partidos que tienen intereses, donde hay corporaciones que tienen intereses. Entonces, decir eso, que es una realidad y que es la verdad, puede ser Sí. subversivo, y es por eso que, según decía Leo Strauss, cuando el filósofo tiene que, digamos, hacer un análisis político, tiene que hablar de una manera esotérica, es decir, el verdadero mensaje lo tiene que dejar entre líneas, ¿no? Y eso es Ajá. lo que, y según Leo Strauss, que es una teoría que él desarrolla, los grandes pensadores políticos como por ejemplo Maquiavelo, Hobbes, había que leerlos no literalmente, sino buscar lo que no decían, ¿no? Bueno, retornando al tema, yo creo que siempre ha habido, Yo igual digamos, sí, sí, creo que no sé si disiento con Leo Strauss en el sentido de que creo que filósofos hay de los dos tipos. Está el filósofo que de alguna manera se acerca o trata de revelar y tiene una lectura crítica de la sociedad que eso lo convierte en subversivo, o están también los filósofos o sea, que, que son pagados por el poder, formados en las universidades del poder y que de alguna manera avalan el orden establecido. Me parece que yo creo que los filósofos se pueden dividir en dos. O sea, los ujú. que están a favor de que el mundo siga siendo como es, o los que creen que el mundo está mal como es y habría que cambiarlo. Bueno, Entonces, de hecho, esta idea del filósofo oficial, ¿no? De oficialista, ¿no? Eh, Se ha visto mucho en Argentina. Ahora vamos a ver eso. Pero, por ejemplo, eso ya ocurría en la Edad Media, ¿no? claro, El mismo Guillermo de Ockham, cuando rompe con la iglesia, se pone a disposición del rey, no me acuerdo el nombre, sí, y le dicen, ¿no? Tú defiéndeme con tu espada y yo te defenderé con mi pluma, ¿no? claro. Este, y es una tradición que se mantiene en Europa Bueno, lo con importante es quién paga el sueldo, digamos, quién paga el sueldo del filósofo. Bueno, ahí cuando vos descubrís, mira, Scalabrini Ortiz decía, si vos querés saber qué fines persigue una revolución, tenés que averiguar quién la financia. qué Entonces, crudo, qué crudo. algo interesante que pasa con Hobbes y con Descartes también, en ese sentido, que son dos filósofos que de alguna manera estuvieron con su pensamiento sosteniendo la idea de que el Estado tenía que estar sobre los cuerpos, tenía que el hombre era un cuerpo que había que disciplinar porque tenía pasiones que había que controlar porque el hombre en estado salvaje se volvía violento. Entonces creo que eso también, ese disciplinamiento del cuerpo, venía de la mano de una ciencia médica que estaba arrancando, que estaba interviniendo en los cuerpos con las primeras autopsias. Entonces creo que bueno, nada, creo que es como el filósofo, es como amplio la figura de... Yo creo que la filosofía sí tiene un fin subversivo, pero bueno, no necesariamente. Eh, ¿Cuándo aparece el novelista profesional? Bueno, ¿existe el novelista profesional, para empezar? bueno, ese es un debate que surgió acá. Vos sabés que acá hace un tiempo hubo como una especie de tema de debate y discusión que fue el tema de los PDFs. No sé si estuviste al tanto. No. Bueno, te lo cuento un poquito. Acá había un grupo, o creo que hay todavía un grupo de Facebook como una especie de comunidad donde la gente se compartía libros en PDF. Se iba a tener, no sé, no, igual creo que sigue activo, no sé bien, porque yo no estaba. Eso tú lo narraste en uno de tus cuentos, me parece. O me estoy equivocando del libro. No, Del pero es algo tipo, que del está relacionado. tipo, el tipo que falsificaba libros. Exactamente, bueno, está relacionado con lo que este tipo, de alguna manera, lo que hacía libros truchos, o sea, inventaba editoriales, pero acá lo que pasaba es que la gente se lo pasaba por PDF. ¿Qué pasó? En un momento alguien compartió unos libros de unas escritoras que son jóvenes y que están vivas ahora. Y esas escritoras salieron a decir, che, viejo, no compartan mis libros porque yo vivo de los derechos de autor, que me pagan la venta de mi libro. Entonces ahí surgió el debate de, ¿qué onda, viejo? ¿El libro se puede compartir? ¿Se da gratis o no? Entonces, ¿de qué vive el escritor? Tiene que vivir de otra cosa. Entonces ahí se viene el tema de la profesionalización del novelista. Que vos tenés que pensar, cuántas personas viven de lo que escriben? Primero son pocas. Qué sé yo, Vargas Llosa debe vivir de su libro, de su regalía, de su libro, seguro. Eh, pero realmente son pocos. Los demás escritores todos tienen otro trabajo.
O sea, son profesores, son libreros, como es mi caso también. Oye, o sea que estamos cayendo en una suerte, y mira, inconscientemente, en una suerte de análisis marxista de las condiciones, digamos, materiales que permiten la realización de la Claro, actividad creativa del novelista. Y por tanto, la profesionalización se inicia cuando el novelista tiene una remuneración que le permite dedicarse a, no sé si tiempo completo, pero gran parte del tiempo del día, gran parte del tiempo, sí, sí. ¿no? Y antes, en Europa, ¿no? Existían los mecenazgos, ¿no? Y Sí, muchos grandes autores tuvieron mecenas, ¿no? O hubieron grandes autores, ahora que hemos mencionado a Hobbes, si no me equivoco, a Hobbes lo contratan para que pudiera ser una suerte de mentor de un, no sé si era un príncipe, pero era alguien de la nobleza, ¿no? ajá, Esa también era otra forma, digamos, de remunerar, ¿no? O sea, se vuelven claro, como mentores, ¿no? sí, sí. Y eso también le permitía, digamos, financiar sus actividades como escritor, ¿no? Bueno, se han refugiado en la universidad, ¿no? Claro, Una, son una muchos los gran, una profesores. gran, una gran mayoría. Y otros han sabido compatibilizar sus actividades profesionales, como puede ser, por ejemplo, el ejercicio del derecho, o puede ser Claro, el caso, hay muchos psicoanalistas que escriben, ¿no? psicoanalista, escritor, Ajá. y bueno, Y lo que sí también hay mucha gente que da talleres, muchos escritores dan el, talleres de escritura o de el fenómeno de los talleres, te cuento, yo lo supe entender con claridad leyendo los diarios de Piglia, ¿no? ajá, Eh, porque los talleres responden a una coyuntura social y política particular, que es, digamos, la dictadura, ¿no? Yo creo que los talleres tenían al inicio, ¿no? Ahora no, ahora creo que se han vuelto una cuestión totalmente comercial, pero al inicio tenían, creo, una vocación, digamos, de ser como un refugio del conocimiento, ¿no? sí, Una suerte de reserva, digamos, intelectual y moral, ¿no? Y también, evidentemente, permitían sobrevivir a todas las personas que habían sido retiradas de la universidad, ¿no? O sea, claro, entonces, se empiezan a reunir en determinadas casas de notables pensadores, sí, sí. eh, y esa cultura yo no sé si eso es un producto como la leche, ¿cómo le llaman? El dulce, el dulce de leche. De leche. Yo no sé si es un producto como el dulce de leche argentino, el tema de los talleres, o si ya hay talleres, o había talleres en otros países, ¿no? Pero, No sé, tampoco sé si ahora hay talleres. Yo sí sé que en Estados Unidos hay universidades y hay claro, universidades de escritura creativa, que acá es algo que hace unos años se empezó a ver. El UNA creo que tiene claro, pero una carrera de escritura creativa. como actividad, digamos, paraoficial, ¿no? Porque, claro, en Estados Unidos habían talleres de escritura en las universidades. De hecho, Claro, notables escritores se dedicaron a esa actividad, han sido Carver, alumnos, sí, sí, Cheever, ¿no? sí, sí. Este, pero yo me refiero a actividades que no están dentro de la No, 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 institucionalidad de claro. la universidad, ¿no? Por Creo eso, que yo ese, que no conozco, no sé cómo es la situación en otros países. Sí sé que acá hay, sobre todo ahora, hay como un auge de los talleres. Y es más, creo que ahora con la pandemia creo que se debe haber potenciado más porque, bueno, hoy en día ya das un taller por vía Zoom. Eh, pero bueno, digamos, para mí es un fenómeno que está muy bueno porque creo que la academia, nada, la academia baja una línea. O sea, claramente, digamos, claramente, bueno, habrá profesores que pueden un poco salirse, pero hay un programa, hay una... te gustan a ti, hablando en términos generales, porque sé que hay excepciones, te gustan los académicos que escriben? Eh, Has notado eso cuando has leído, digamos, libros de... Me parece que lo que le pasa a un poco a muchas personas, no a todas, pero a muchas personas que van a la academia, es que la academia tiene una manera de leer sobre todo y una manera de tratar los textos y de vincularse con el acto de la lectura, eh, que bueno, que eso afecta un poco el vínculo con la escritura también. Entonces, a mí lo que me parece interesante de la lectura o de la literatura en general es la pluralidad de voces, digamos, lo diferente que puede ser una experiencia de leer a Thomas Bernard y leerte El Quijote, ¿entendés? O sea, son pero cosas completamente diferentes. Entonces, me parece, yo celebro las disidencias, siempre las celebro, o sea, celebro que haya personas que se junten, pero bueno, me parece que el problema un poco que está pasando con los talleres es que
los alumnos o los integrantes de ciertos talleres todos terminan escribiendo más o menos parecido. Entonces me parece que eso es un problema. Nosotros acá Claro. medio decimos, esto es como de taller, ¿viste? Agarras un libro y decís, y este es un cuento de taller. Que no, qué sé yo, que también la lógica de taller a veces, no digo igual todos, o sea, hay excepciones y hay muy buenos talleres, creo que también siguen como una lógica medio como la que sigue Netflix. Yo siempre digo como que hay una Netflixización de Pero no sé, cultura. pero no sé dónde leí que finalmente digamos, la escritura es siempre escribir lo mismo, es siempre escribir el mismo relato, solo que varía con algunas cosas, ¿no? No sé de dónde leí esa frase, creo que fue Ribeiro, la verdad es que no me acuerdo, No, bueno, pero es pero, muy, pero seguramente lo podía haber dicho Borges también. sí, Creo que, o sea, los temas de la literatura, los temas que interpelan al ser humano son más o menos lo mismo, la muerte, el porque, amor, porque por ejemplo, temas a ver, que hablando de literatura argentina, es el tema, ¿eh? hay No es lo un, mismo. hay un, hay un escritor que lo he leído, he leído entrevistas de él, pero aún no he leído un libro, creo que se llama Choripán Social, de Gandolfelli, ¿no? Sí, Y que nombrar. él era discípulo de, ¿cómo se llama ese escritor argentino? Ah, de la Iseca, me La parece. Iseca, Ahí está, exactamente. sí. Y la Iseca lo consideraba que era su heredero, ¿no? Y Mirá. digamos, la Iseca pues era un excéntrico, ¿no? Sí. Y gran parte de lo que escribe este chico, que nuevamente, ese libro no lo he leído, es más, he Ah, intentado comprarlo desde acá y no he podido. Así que espero mirá. conseguirlo cuando vaya a Argentina. ¿Tú lo tienes en la librería? No, no, Ya. no vi nunca. Ya. Y él sí, digamos, se nota claramente, bueno, por lo que he podido leerlo por internet, que tiene un modo de escribir muy similar a la Iseca, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que la influencia del escritor que dicta el taller seguramente ejerce, digamos, en el estilo del que aprende una influencia muy fuerte. Además, creo que todos tenemos de alguna manera un referente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, no sé si pudiste leer lo que te mandé. No, Voy a hasta que no hacerme, pude, voy a perdón, hacerme, estoy enloquecido. voy a hacerme el Policherry, pero le envié a Patricio mi libro mi libro de cuentos, digamos, que es realmente un atrevimiento de mi parte escribir, porque creo que más soy un lector que un escritor. Pero estos cuentitos, por ejemplo, yo si tengo que decir que he tomado como modelo a alguien, diría que ha sido una mezcla extraña entre el Lemebel, ¿no? Obviamente, hay unos cuentos que contienen una forma medio barroca, ¿no? Y además hay un par que parecen unas crónicas, que el Lemebel es básicamente un cronista, ¿no? Sí. Y Chiver, ¿no? Para mí Chiver ejerció una influencia muy, muy importante. Pero regresando al tema, Pero igual literatura. esas son influencias, Sí. me parece que, yo marcaría me gustaría marcar una pequeña diferencia que es, o sea, las influencias, o sea, uno tiene grandes amores en la literatura o escritores que lo han marcado, pero me parece que lo que pasa en el taller es que uno lee y cada uno va diciendo lo que le parece y uno de alguna manera va acomodando el texto para que de alguna manera les guste a todos. Ujú. Entonces me parece que eso va haciendo que, ok, a él, todo, voy acomodando. Entonces todos los textos terminan pareciendo porque es como si todos los libros se escribieran más o menos en conjunto. Y lo que se busca es la validación del maestro, ¿no? O sea, Sí, y de los compañeros. Entonces me parece como que eso quita un poco la frescura y la espontaneidad y aquel talento o aquello que tiene para decir a alguien que... eh, a mí me parece interesante, por ejemplo, la experiencia de Fuguet, ¿no? Que también lo narra con Donoso, ¿no? Fuguet participó en los talleres de José Donoso y luego, digamos, se pelearon porque a Donoso creo que le pareció una cosa asquerosa, mala onda, ¿no? Mirá. Sí, 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 eso lo narra Fuguet. Y hay una ruptura, ¿no? Hay una ruptura y luego, no sé si Fuguet participa de otros talleres, pero que es, digamos, una suerte de diletante, ¿no? Está en uno, está en otro. Eso me parece Claro. interesante, ¿no? Pero claro, cuando ya se forma el discipulado, ¿no? O los Claro. seguidores, o los fanáticos de él, ahí viene el Sí. problema. Querido Patricio, Acá igual también pasa un ¿cómo? poquito que quizás se va de un lado a otro. Hay gente siempre haciendo taller. Yo creo que la lectura del otro es muy importante, pero bueno, me parece como que si vos le das a leer a tu libro a 100 personas y las 100 personas te van a decir algo y con esa devolución vas a trabajar,
y qué sé yo, quizás es como mucho ruido, ¿entendés? Bueno, Eso. y creo que hay toda una generación que ha tenido en la que Borges ha tenido una influencia importante. Sí. Hay muchos Borgesitos, muchísimos No, Borgesitos. es muy difícil que Borges no te influya. Es muy poderoso la influencia de Borges. Acá también hubo mucha influencia de Onetti, también en los escritores de mi generación y anteriores. Onetti es una influencia muy poderosa y yo creo que en muchos aspectos muy negativa. Mira, Si bien es yo no soy crítico literario, pero yo creo que también en Perú hay una cierta influencia Vargas Llosa, pero más es la influencia, me parece, de las escuelas de escritura creativa gringas, ¿no? Porque muchos de los escritores que, digamos, de más actualidad, en Perú al menos, que no son tan conocidos y me parece que no son buenos, a mí probablemente no me gustan, ¿no? Practican Ajá, mucho la literatura del yo, ¿no? Pero que es una literatura que claramente, pues, uno nota que es una literatura construida, digamos, intelectualmente, ¿no? ajá, Es producto, digamos, de un trabajo académico y no de un trabajo necesariamente vivencial, ¿no? Digamos, no es el testimonio de una vida, ¿no? Que es, de hecho, mucho más fuerte, pero es otro tema, o sea, es decir, el escritor de ficción tiene que haber sido soldado en una guerra mundial, tiene que haber estado en el frente de batalla para dar el testimonio, o ha debido estar en un campo de concentración, ha debido pasar por una experiencia límite para recién escribir, o un escritor que nunca ha salido de su casa, tipo Kant, que nunca ha salido de su sí. ciudad, ¿no? Puede escribir sobre cosas que realmente nunca pasaron, ¿no? Y nunca le Kafka pasaron. escribió una novela sobre América y nunca fue. Ujú. O sea, y así, datos. Joseph Roth Ajá. también escribe Hobby, en la segunda parte están creo que en Nueva York, se van. Me parece que no, o sea, son dos formas. Está el novelista, o sea, en realidad tiene varias. En realidad es como que el escritor puede, o sea, puede ser un tipo que tiene una vida de Tienes aventura tipo Hemingway. Hemingway, sí, justo me ocurrió Es como medio el Hemingway. emblema. Ujú, Y ujú. después que yo, no sé, lo tenés a Faulkner que estaba ahí en New Orleans, en su casa ahí, en el campo, y chao, habrá ido a Hobby. El mismo Cheever, ¿no? Que convirtió, pues, Ossining, ¿no? En una especie de lugar de peregrinación, ¿no? Y no salía de ahí y escribía en su casa de campo, ¿no? Como un señor de la burguesía, americana, ¿no? Pero bueno, regresemos nuevamente al tema. Yo creo que este tema de literatura y política va a abarcar varios programas, Patricio, así que te voy con... Puede ser, sí, creo que sí. Vamos a precisar algunas cosas. Eh, ya hemos hecho más o menos un recorrido histórico muy breve, ¿no? Sí. Yo creo que, al menos en América Latina, hay un punto de inflexión, ¿no? Me voy a saltar a varios escritores importantes, pero creo que hay Ujú. un punto de inflexión durante la Guerra Fría, ¿no? Creo que la necesidad de intelectuales orgánicos, la necesidad, digamos, de sentar una posición con respecto a, digamos, el capitalismo y sus males Sí, y la alternativa comunista, ¿no? Y la ingente propaganda de la Comintern, ¿no? Del comunismo internacional, y el proceso de captación de intelectuales, ¿no? Que promovieran, digamos, la causa del comunismo, creo que marca un punto de ruptura en América Latina con respecto a lo que era, digamos, una cierta neutralidad política del escritor, ¿no? Es decir, el escritor tenía una posición política, pero no era propiamente, pues, un militante político, no cumplía un rol, digamos, de difusión, ¿no? Nuevamente, no era un intelectual orgánico del partido, ¿no? ajá, Yo no sé si coincides, yo creo que en la Guerra Fría el tema de las relaciones entre política y literatura se ven, digamos, bastante marcadas por este suceso. sí, ¿Tú sí, coincides con sí. respecto a ese tema? Coincido, no, coincido. Además fue todo el tema del escritor comprometido y Sartre, y bueno, ahí tienen Scorza, ahí hubo grandes debates, Cortázar también en esa época. Eh, creo que bueno, fue un debate bastante fuerte. Yo creo que, yo digo un poco lo que pienso, creo que todo arte es político, de alguna manera, si bien, bueno, nada, qué sé yo, uno escucha a Mozart o Beethoven y dice, bueno, ¿dónde está la política? Creo que, por un lado, la experiencia artística o la experiencia, si querés, volvamos a la literatura, el acto de leer ya es un acto que tiene o sea, que tiene un potencial de subversivo muy grande, pues bueno, que yo no puedo leer libro de derecha, qué sé yo, pero generalmente la lectura del libro, la producción teórica se hace
con lecturas críticas de la sociedad y la experiencia, y aquellos libros que más nos mueven son libros que ahondan en temas como el dolor, la injusticia, la miseria, el desamor, la muerte, el viaje. Entonces, yo creo que sí, que primero ya ese acto ya es un acto que tiene una carga política. Después, por otro lado, creo que o sea, el ser humano también tiene una postura política. Aún aquellos seres humanos que dicen que no les interesa la política, están hablando de forma política. O sea, si vos no te interesa la política, significa que vos estás de acuerdo en que el mundo esté como esté, que haya, es eso, unos pocos multimillonarios en Estados Unidos, Inglaterra y qué sé yo, y haya gente muriéndose de hambre. ¿Borges? ¿Tú lo lees así a Borges? No, bueno, el tema de Borges, que también es como que nosotros también tenemos nuestras subjetividades y como, bueno, yo digo a Borges le perdono todo, si era Borges. ¿Entendés? Era tan grosso, pero digo medio en broma, pero claro, Borges también tenía una postura política, por supuesto. Y acá fue muy criticado, sobre todo por su postura ante el peronismo, y hay personas que no leen a Borges por su mirada política, por su postura política. Yo creo que igual es una locura dejar de leer a Borges por no estar de acuerdo con la lectura política de él. Y creo que sí hay obras que tienen más política dentro. No es lo mismo leer Redoble por Rancas que leer, qué sé yo, no sé. Te digo, El nadador de Chiver, ponele. Qué sé yo, como hay una carga, o sea, es una novela social así como los rusos y demás, es diferente. Pero bueno, sí creo que en esa época hubo un momento muy, muy intenso del intelectual tomando una posición, porque bueno, era un momento en que estaba muy presente la política en la vida cotidiana de las personas, pasaba en todas las familias se peleaban y hijos se iban a hacer la militancia y se iban de sus casas. Entonces creo que La sí. caída del muro y la puesta en cuestión de la utopía social comunista y la creación de este mundo, digamos, digamos, esta realidad única del liberalismo, ¿no? Sí, El triunfo del liberalismo, ¿no? el triunfo, sí. ¿no? Eh, Hace que muchos intelectuales, muchos escritores, caigan en una suerte de excepción de la política y se Sí. vuelquen a otra forma de escribir. Y no sé si también coincides conmigo que es la aparición con fuerza, que ya era una tendencia antes, pero ahora cobra nuevas características, que es la autoficción. ¿Tú crees Ajá. que, digamos, la aparición de la autoficción tiene que ver también de una manera con la decepción de la política y sus posibilidades? Es decir, los escritores vieron en la autoficción una forma de exorcizar, digamos, su militancia política, su compromiso político, y de alguna manera recrearse y reconvertirse en la nueva realidad, ¿no? Del triunfo, digamos, del liberalismo, Urbi et Mira, Orbi. yo creo que los artistas siempre han, o sea, el artista es una persona, un ser, un individuo que es muy sensible a lo que va pasando en su época, o sea, y constantemente está dialogando con las problemáticas, con las tensiones, con los climas que hay en las épocas. Entonces me parece que eso pasa, o sea, acá en los 90, que fue una época de un liberalismo absoluto, tenés toda una cantidad de escritores que son buenos, no significa que no tengan calidad, pero los temas que han tragado es la noche de Buenos Aires, la droga, el alcohol, o sea, hay como toda una cuestión, toda una época de mucho desencanto también, y todo ese cinismo y esa desilusión se ve plasmado no solo como temática en los textos, sino también en la prosa y en la voz de los escritores. Entonces, eso es, el escritor siempre responde a ¿Quién los, es, a quién los es el tiempos. escritor, quién es el escritor, digamos, más interesante de ese momento, de los 90 en Argentina, el menemismo, la introducción del liberalismo en Argentina, ¿no? Las privatizaciones, Claro. la precariedad laboral? Yo creo que podría ser Benestra. Bueno, puede ser Benedra, sí, 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 claramente, puede ser Fowell también. ¿Mm? Hace poco me leí un libro de Sacomano que se llama Animales Sueltos, que también es muy 60, son cuentos, es muy 90, muy cuentos de eso, de Wiki, Lexotanil, Noche de Bar, eh, tiene como esa atmósfera. Hubo mucho y hay mucho, y todavía nosotros nos cuesta salir, digamos, de eso, en el sentido de que estamos en un mundo en que se cayó el muro, o sea, la alternativa comunista, que si bien era, o sea, por supuesto no era el paraíso,
era había como un balance. O sea, esta forma, después de caerse el muro e instalarse este neoliberalismo fue demoledor, y creo que también afectó las condiciones de vida de la gente, y eso hace que la gente tenga menos tiempo para escribir, porque tiene que trabajar más por menos plata. Sí. Que es el tema de la profesionalización del escritor, que es el Sí. tema de los PDF, que es el que habíamos hablado al principio, que es, ¿qué onda? ¿Cómo haces? Si trabajás 14 horas en una fábrica, ¿cómo haces para escribir después? No te podés mover, llegas a tu casa, te duele la mano, la cintura, te tenés que dormir. ¿Y por qué? Existe la historia de este conocido escritor que trabaja en el subte, no me acuerdo el nombre, Quique Ferrari. ajá, ¿no? Sí, Y que ya lo publicó Alfaguara, o sea, sí, sí. Sí. digamos, y creo que él más bien critica, obviamente, por las entrevistas que he leído, Sí, a las veces con las condiciones a veces complicadas en las cuales trabaja, ¿no? En un cuarto, sí. digamos, ¿no? Pero creo que tal vez es uno de los que puede compatibilizar, digamos, ambas cosas. O el piletero, hay otro escritor que es un piletero, que Un también, piletero, sí. no, Creo que se llama Brusone, me parece. Brusone, ¿no? Los Sí. topos, ¿no? Eh, Mirá, Brusone también, digamos, es piletero, o sea, se dedica al mantenimiento y limpieza de las piletas, de las piscinas, ¿no? Acá le decimos sí. piscinas, y también escribe. De hecho, tiene un libro. Bueno, pero el tema es cuántas horas le puede dedicar a la escritura. Quizá escribe 1 hora por día, porque labura 6 horas u 8 horas y puede escribir 1 hora por día. Pero el escritor profesional está trabajando y escribiendo. Estos tipos escribían todo el día. Asumo, bueno. Pero no te pasa, bueno, tú tienes una hora más o menos, digamos, ya extensa, digamos, ¿no? En mi caso, yo sí soy un escritor, digamos, totalmente diletante de fines de semana, pero ¿no sientes tú que es mucho más estimulante eh, robar estos momentos del día para poder escribir que tener todo el tiempo del día libre? Eso me pasó, por ejemplo, en la cuarentena, ¿no? No, En para la, nada, no estoy para en nada la- de acuerdo con lo que decís. Si querés venir a trabajar vos, vení acá y yo me pongo a escribir tranquilo. es que yo en la cuarentena, te soy honesto, no hice nada. O sea, el momento de los primeros meses de cuarentena, yo imagino que debe ser una reacción psicológica, ¿no? No tenía ganas de leer. Ha sido el momento en que menos he leído. Yo leía más, a menos de lector, ¿no? No de escritor. Yo leía más antes de la cuarentena cuando trabajaba. Trabajaba y cuando tenía que trasladarme de la universidad a la casa y me venía acá le decimos la combi, en colectivo, me ponía a leer. Claro. Llevaba la Kindle o llevaba el libro y siempre estaba leyendo. Llegaba a la casa, leía un ratito, continuaba trabajando. Para mí era, digamos, mucho mejor eso que tener todo el día libre y la verdad es que no he leído nada. Me lo he pasado en internet, Claro. o sea, Igual, ok, creo que igual puede que se sumen algunos otros elementos que hayan hecho que vos no sí, hayas sí, podido concentrarte en la lectura, que sea, bueno, primero una pandemia mundial, una incertidumbre absoluta del futuro, una sensación de tensión y de o- alteración de la gente. Y mm, además creo que eso de algo complicado, porque si vos tenés tiempo libre, después lo ocupás. Vos dame 8 horas libre, no voy a estar quizá escribiendo 8 horas todos los días, pero quizá, bueno, escribo un rato, después estoy en la huerta o me hago un cursito de algo. No ujú. necesariamente esto significa un tipo, Bueno, es que también, una también, hora. también puede ser la diferencia, Patricio, entre Perú y Argentina, ¿no? Que somos países tan cercanos y tan similares en muchas cosas, pero por ejemplo, en cuanto al ocio, en Argentina, pues sí, sí la gente defiende, valora y utiliza productivamente el ocio, ¿no? Acá en Perú, Claro, la gente utiliza el ocio para seguir trabajando, o sea, claro. para producir Bueno, más. Entonces, eso, si tienes tiempo libre, te dedicas a otro trabajo más, ¿no? claro. Bueno, eso forma parte de una educación industrial, que era la educación también de nuestros padres y nuestros abuelos, en que había que trabajar y que el vago se lo veía mal y que el tipo que no estaba tirado tomando sol era una mala persona. Acá se instaló eso, que también es bueno. Mirá qué cínicos y qué siniestros son las clases poderosas, que son tipos que te obligan a trabajar para que produzcas valor para ellos, y si no trabajas te criminalizan. Sí, sí, Es sí, una sí. locura. Le digo, trabajá vos, amigo. Vos que laburás 10 horas, laburá 10 horas, pero a mí no me moleste. Yo laburé lo que quiero, lo que necesite.
Pero bueno, es una cosa que es difícil de sacar, porque es una educación que viene de hace muchos años, digamos. Es como eso de estudiar, tener un trabajo, trabajar. Bueno, no, vos tenés que tratar de vivir lo mejor posible. Pero no significa trabajar 10 horas por día. Patricio, escritores que hayan pasado del trabajo del novelista a un trabajo de políticos, que hayan decidido lanzarse a la vida política, en Argentina al menos, ¿no? Tratemos de agotar hoy día, porque como es un tema bastante amplio, tratemos de agotar hoy día Argentina. ¿Han habido escritores que han decidido lanzarse a la arena política? Y, Wow. o sea, escritores de calidad, evidentemente, ¿no? Porque también hay escritores y escritores, ¿no? Mira, yo que se hayan lanzado para algún tipo de cargo, alguna postulación y demás, no recuerdo realmente. Posta que no le estoy pensando y no se me ocurre. Sí, por supuesto, Jorge, ¿cómo evalúas la obra de Jorge Asís? Jorge Asís, uff. Mirá, yo Jorge Asís, la obra narrativa no la leí. No leí, en realidad no leí nada de Jorge Asís. Es una No. persona que no, la verdad que me inspira mucho rechazo. Ujú. Él, entonces tampoco me atrae para leer, pero me han dicho que sus primeras novelas, sobre todo una que se llama Los Jardines de Quilmes, Sí, sí, Flores sí, sí. robadas en el Jardín de Quilmes, me han dicho que está muy buena, pero no leí. Ujú. Pero bueno, ese es un caso. Después que yo tenés también, no sé, Pacho Donner, alguno de estos historiadores, pero realmente son personas que por lo menos su incursión en la política ha sido muy lamentable y Es que muy... la posición del intelectual, del novelista, debe ser parecida a la del periodista y es la de mantenerse lejos del poder y más bien como con una postura de francotirador, digamos, de crítica al poder. ¿Tú lo ves de esa manera? Mira, no sé si necesariamente, creo que porque o sea, ha habido muchos intelectuales que han hecho críticas a gobiernos neoliberales y después cuando han surgido un gobierno populista como el peronismo o el kirchnerismo, los han apoyado y se han vuelto oficialistas. Entonces creo que no necesariamente el intelectual, si bien, bueno, hay una lectura crítica siempre y los populismos no son un paraíso, sino que simplemente es una opción muchísimo mejor que el neoliberalismo, según mi parecer. Entonces creo que estos escritores, lo que pasa es que la carrera política, vos pensás, yo no sé cómo será en Perú, pero imagino que será en todos lados. Es un ambiente muy pesado. O sea, no son nenes de pecho que van ahí a jugar a los Boy Scouts. Son gente que tiene negociados, que están armados con la policía, con las grandes mafias, con grandes capitales. O sea, no es que vas a la política y decís, no, yo ahora voy a hacer esto, voy a expropiar a todos voy a sacar a Monsanto de Argentina y ¿qué te pensás? ¿No te van a hacer nada? No, sí, tranquilo, amigo. Bueno, no. Entonces es muy pesado. O sea, meterte en política significa dormir poco, estar con gente muy pesada, estás haciendo movida, estás en camas. Es una vida terrible. Yo no me meto en política ni locos. Tengo una postura, una mirada política, pero hacer carrera dentro de la política, olvídate. Si se mueren todos jóvenes, terrible la vida del político. Y además que es un ambiente muy mediocre, ¿no? Poco No, estimulante. hay mucho negocio. Es un negocio, es una manera de alguna manera, son negocios, pero es poder. O sea, es una de las formas del poder. En realidad, muchos de los políticos son empresarios, o sea, forman parte, o son puestos por empresarios. Entonces creo que es como la otra cara de la misma moneda, que bueno, que es el poder, que es el poder económico y el poder político. Yo creo que acá en Perú pasa algo distinto en cuanto a ese tema y es o estás adentro o estás afuera, ¿no? Claro, mira, Y es así, o sea, si tú asumes una posición, digamos, de estar afuera, eres una suerte marginal, ¿no? claro, Y si como, claro, como comentábamos al inicio, tienes pues tus rentas, producto de una herencia, ¿no? Puedes darte el lujo de ser un marginal, un marginal, claro, digamos, entre comillas, ¿no? Un marginal del sistema porque tienes tus ingresos y nadie te jode, ¿no? pero no construís poder. O sea, la construcción del Claro. poder se da formando alianzas y se da aceptando la regla del juego. Entonces, si vos sos una persona honesta, que te parece que no hay que agarrar una coima para la construcción del hospital, bueno, te quedas afuera de todo. O Ujú. sea, es como la torta no se reparte como. Hay muchos intelectuales en Argentina actualmente, ya hablemos ahora de la situación actual, que se han adherido al kirchnerismo, ¿no? Y Sí, han pasado ya no solamente del análisis, digamos, objetivo del intelectual a una posición de militancia y defensa sí, del modelo, no sé cómo lo llaman allá, de la revolución, no sé qué nombre le habrán puesto allá, pero defienden, digamos, el modelo político promovido por eh, Alberto Fernández y la señora Kirchner, ¿no? sí. ¿Tú crees que, digamos, en estos casos el Estado
no es un mecanismo de cooptación política, digamos, o sea, para no ser ingenuos, ¿no? O sea, digamos, No, no. ¿no crees el- que por ahí, digamos, es importante el apoyo del Estado para poder, para que el escritor tenga condiciones mínimas de subsistencia, ¿no? Y pueda poder trabajar dignamente, ¿no? Pero sí. cuando se mezcla, digamos, ya el tema de la cooptación, digamos, el alinearte al régimen, ¿no? Y nuevamente aparecen los intelectuales orgánicos, que antes al menos lo hacían por convicción, ¿no? Mm. Ahora creo que lo hacen por pesos, ¿no? Pero cuando aparece eso, ¿no crees que, digamos, se desnaturaliza un poco el rol del escritor, digamos, o del intelectual y del escritor propiamente? Es Mira, decir, yo creo que, se están comprando una alternativa política, ¿no? claro, mira, yo creo que hay de todo. Creo que hay personas convencidas políticamente que tienen sus valores, sus ideales y que no, esos ideales no tienen precio. Creo que hay personas que sí, bueno, o se ocupan la moda o están con el que le parezca bien o el que le sea más provechoso. Creo que un Estado siempre baja una línea porque un Estado es un modelo, o sea, propone un modelo de país, un modelo en cómo se va a producir y cómo se va a distribuir la riqueza de un país. Entonces creo que de ahí a que, bueno, que una persona, o sea, escriba o subordine su arte o su producción literaria a algo que él cree que, nada, que le va a convenir, creo que pasa un poco con las modas, digamos, decir, bueno, ahora se está escribiendo de feminismo, vamos a escribir feminismo, está escribiendo de esto, ok, bueno, vamos a hacer de esto, novela histórica, novela erótica, entonces me parece que esas cosas, bueno, de alguna manera siempre condicionan a algunos más, a algunos menos. Ujú. Es medio. Bien. Patricio, no vamos a extender mucho la entrevista como la otra vez que nos hemos tirado 2 horas, creo. Claro, bueno, me Así que parece bien. la dejamos acá y te propongo que luego de tus necesarias y bien merecidas vacaciones, nos volvamos Ok, a reunir y sigamos conversando de este tema, me porque, gusta. por ejemplo, en Perú la situación es distinta, y hay un factor pues que es gravitante, que es Vargas Llosa, ¿no? Ajá, mirá. Que es tal vez el mejor ejemplo, digamos, del intelectual que participa directa y luego indirectamente en política, que su mismo pensamiento tiene una serie de transformaciones, pasando, digamos, de un compromiso con el marxismo, ¿no? A una defensa, digamos, del neoliberalismo furiosa, ¿no? Creo que examinar, digamos, la trayectoria de Vargas Llosa y de algunos otros intelectuales peruanos que han asumido banderas políticas puede ser un ejercicio interesante, ¿no? Claramente en Argentina Mirá que ya hemos hecho me- más o menos un análisis, de repente hay cosas que nos hemos olvidado de la realidad argentina de comentar, vinculado a la relación entre literatura y política. Para terminar, te hago una pregunta bastante... Dale, sí, sí, sí. las grandes obras literarias argentinas, ¿cuáles son para ti? Y alguna de ellas tiene, digamos, alguna implicancia política. O sea, se me ocurre, por ejemplo, el Martín Adán. Creo que es una de las grandes obras. No, no sé qué opinas, ¿no? ¿Cuál? Martín Adán, por ejemplo, ¿no? Me estoy confundiendo. Martín Fierro. Ardambo no, Adán el Buenos Adán Aires. Buenos Aires. Adán Buenos Aires, ok. Sí, sí, sí. Es Martín Adán es de Marechal. acá, me estoy equivocando, es de acá. Claro, claro. El Adán Buenos Aires. Adán Buenos Aires. Mira, Marechal. a ver, mira, eso es una buena pregunta. Yo creo que las mejores obras de la literatura argentina, que, qué sé yo, no sé, pensaría tipo Los Siete Locos de Ar, Ficciones de Borges o La Aleph de Borges, pensaría La Dama en Buenos Aires, de Marechal, pensaría algunos de los libros cuentos de Cortázar, de los primeros. Eh, Creo que quizás que esos son los libros de Juárez de Sar Gallardo o novelas así, creo que no tienen una carga política que uno que sea notoria. No diría que son novelas políticas. No sé si la dan lo leí hace mucho, la verdad que no me acuerdo, pero me parece que si bien él, Marechal, era un escritor comprometido con el peronismo, eh, no recuerdo que tenga así de llamarlo novela política al estilo Redoble por Rancas, ¿no? Entonces me parece que no diría, bueno, el Sama de Di Benedetto tampoco. No, creo Saer, El Entenado. No, creo lo que para mí son las mejores obras o las obras más importantes de la literatura argentina
Seguramente me tengo que estar olvidando alguna y no me acuerdo, no sé ahora. Creo que no necesariamente están cargadas, si bien sí hay grandes intelectuales y escritores argentinos que han estado comprometidos. Bueno, como Rodolfo Walsh, bueno, ahí tenés a Rodolfo Walsh, ¿ves? Me estaba olvidando de Walsh, y Walsh sí tiene su novela más importante, su obra es Operación Masacre, que es una novela política absoluta. Mirá, bueno, menos mal que me acordé de Walsh al final, si no iba a quedar como diciendo, seguro que hay más. Bueno, estoy pensando, bueno, Haroldo Conti, también, El Mascaró de Haroldo Conti también es una novela política. Che, mirá, bueno, no, si me pongo a pensar más, sobre todo de los últimos, la poesía de Paco Urondo, sí, creo que hay bastante. Bueno, Di Benedetto en otras novelas que creo que también, Di Benedetto también es un autor que ha sido torturado eh, fuertemente. No, fue terrible, pobre, que ha quedado muy mal. Pero bueno, creo que sí, creo que me parece que la política es como, a mí me parece que también es como eso es una ficción del neoliberalismo, decir, bueno, la política es una cosa, la política es como una parte de la vida, como que tipo, todas nuestras decisiones son políticas. O sea, ¿cómo? No me imagino, ir al supermercado o ir al almacén es una decisión política. Comprarte ropa a un pequeño productor en la cooperativa y comprarla a una gran tienda de Nike es una decisión política, aunque uno no sea consciente de eso. Entonces, creo que nosotros como consumidores y como productores, la forma en que producimos nosotros también es una decisión política. Entonces, ¿qué comemos? ¿En qué cultura nos metemos? Entonces, creo que los escritores ¿En dialogan todo el qué, tiempo con en eso. qué, en qué editorial publicamos también, ¿En ¿no? qué editorial publicamos? Que también es algo que yo también estoy teniendo unas grandes discusiones con amigos escritores diciendo, ¿qué opciones tiene hoy un escritor? ¿Qué va? ¿Va a una gran corporación, una gran empresa como Random House o como Planeta y hace que esas grandes corporaciones ganen plata con el trabajo de uno, o va con una pequeña editorial independiente? Que bueno, la editorial independiente tiene poca difusión, o sea, hay un montón de problemáticas y de cosas que el escritor tiene que ir viendo. O sea, a mí me parece que eso es muy importante y es un debate que quizás no se está dando ahora como para mí debería darse, que es eso, es la decisión política de qué hacer con el trabajo de uno, con el tiempo de uno. ¿Quién se va a Sí, beneficiar con ese tiempo? sí, Entonces, acá hemos tenido la experiencia, por ejemplo, para terminar, de Osvaldo sí, Reynoso, que seguramente ajá, no es un escritor muy conocido allá, no, que publicaba en editoriales independientes. Y él es muy conocido por una obra que se llama Los Inocentes, ¿no? Es un mirá, escritor homosexual, de una rara avis en Perú, mirá, marxista él, que vivió muchos años en la China maoísta, ¿no? mirá. Y él escribía mucho, él es de Arequipa, ¿no? Una ciudad muy conservadora, Bueno, pero perdón, Cordon y Costantini también, dos escritores también de literatura política, me había olvidado. Sobre todo Costantini, tiene una novela, La larga noche de Francisco Sanctis, que también es. Perdón, porque me estoy acordando y digo, sí, no, no no, quiero no, quedar. no te preocupes. Ok, Y cuando él muere, la sí, familia decide que las obras se publiquen en ¿cuál es? En Alfaguara, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, mirá. él que había renegado tanto de las corporaciones y que siempre había Wow. decidido publicar en editoriales independientes, bueno, la familia, que es la heredera de los derechos, decide que la obra se publique en Alfaguara, ¿no? No sé si han mediado intereses económicos o de repente la apuesta por una mayor difusión. Eso sí, no lo puedo afirmar, ¿no? Pero digamos que creo, no estoy seguro si era la voluntad de No, bueno. Reynoso, ¿no? No lo sé, no lo sé, ¿no? Bueno, ahora acá también, o sea, está también para debatir el tema de los derechos, de la herencia, de los herederos. Ujú. ¿Por qué yo le tengo que pagar a los hijos o a los nietos o a los sobrinos de Cortázar para leer un libro de él? Si Cortázar ya está muerto. ¿Qué hicieron Bueno, los hijos, los herederos para heredar? ¿y qué hacemos con Bolaño entonces? Lo mismo. Que preparó, digamos, tantos libros para después de su muerte y Bueno, no sé, se lo asegurar la hubiese dado a los hijos y lo subsistencia. hubiese firmado el hijo. Le hubiese, mirá, lo firmalo vos, no sé. Me parece como que no. Bueno, pero Tú también está el tema de la eres, herencia, que es el tema tú eres relevante. un anarquista, o sea, tampoco crees en las herencias. Y yo digo, ¿por qué un tipo millonario, o sea, un pibe que nació en una casa de millonarios, ¿por qué va a heredar un montón de propiedades y otro pibe no? Está bien. Oye, querido, pero vas a ir a Pinamar. No, obvio que voy a ir a Pinamar. Y yo tengo mis privilegios de clase, no tengo duda. No, por supuesto, no reniego de eso.
Y obviamente, si llego a heredar, ojalá herede algo, obviamente lo voy a usar, no que se lo voy a ser el único boludo que da eso al Estado, yo tengo ahí me lo unas divide. dudas, porque claro, uno podría pensar, y terminamos con esto, uno podría pensar en que el tema de la herencia lo que permite es perpetuar la acumulación de capital, ¿no? Básicamente es eso, Claro, ¿no? claramente. Pero digamos, yo creo que también hay algo de sacrificio en las personas, sobre todo los que han creado fortuna a partir del trabajo, ¿no? Y creo que si uno lo Pero hace ¿quién, también. ¿quiénes son los que crearon fortuna a partir del trabajo? Un tipo que tiene mucha plata es alguien que tiene mucha gente trabajando para él. Si no, no tiene tanta plata. A menos, no sé, que Pero sea tipo, no sé qué puedes hacer. Messi, ponele. Messi también tiene mucha gente trabajando para él. Son todos los tipos que van y compran la camiseta, que pagan la mm, marca que le pagan. pero Messi, pues, le va de al fisco español, ¿no? Creo que es no sé si es un buen Una parte de su ejemplo. ganancia le da. Igual el gran evasor Messi parece, más, no sé, no sé. Ahí Messi nos está dando una lección, ¿no? No hay que darle, y ahí sí creo que nos estamos acercando al narcocapitalismo, ¿no? Vamos a acercarnos al discurso de Milei. El Estado es el enemigo, no hay que pagar impuestos, ¿no? No hay que alimentar Bueno, al. los grandes millonarios no pagan impuestos, pagan menos impuestos que vos y yo. Eso pasa acá, justamente, y es algo Bueno, en que todo yo, el mundo, los yo, paraísos fiscales tenés en Londres, en Suiza, en las Bahamas, en Panamá. Nuestro expresidente Macri tenía cuentas en Panamá. Y no te mandó, pero bueno, Panama Papers, ¿no? Salió en los Panama Panama Papers. Papers. Sí, sí, Entonces, sí. pero bueno, volviendo a eso, yo creo que eh, un millón, yo siempre digo, o sea, hay como una de eso, del tipo de que se hizo millonario trabajando. Yo no creo que no haya trabajado. El tema es cuánta fortuna vos tenés de acuerdo a tu trabajo. Pues yo entiendo que los millonarios deben trabajar también 10 horas por día y deben estar re estresados, los que laburan en Wall Street. No, sí, ahí con el teléfono, qué sé yo. Pero el tipo tiene muchísima más guita de la que necesita y de la que puede gastar. Ese es el problema. Acabo de ver una película que la recomiendo, que es a mí me gusta mucho este actor italiano, el de la gran belleza, Sí, yo sé que cuál ha es. hecho una película sobre Silvio Berlusconi. No sé si Ah, la han mirá. estrenado allá. Más o menos No, narra sobre eso, ¿no? Narra claro, sobre, digamos, la apatía cuando ya lo tienes todo, ¿no? claro. Y ya no sabes qué hacer, ¿no? O sea, ya ni el dinero, ni las putas, ni el poder te satisface, ¿no? O sea, es un ser totalmente insaciable, ¿no? Pero Bueno, ese es bueno, el poder, claro. El poder genera o sea, es muy seductora. Hay personas que tienen esa sed de poder y tratan de construirlo y generar más dinero. Pero me parece algo importante que a veces la gente no tiene tan en cuenta es que es la forma en que se produce el valor en el mundo. La forma yo, que hago una lectura marxista, el valor se produce porque hay gente que dedica su tiempo a transformar la materia o a dar algún tipo de servicio. Así se produce el valor. Entonces, un tipo que gana fortunas por año es porque hay muchísima gente que está generando valor y que una parte de ese valor se lo está dando a esta persona. Eso es así. No es que el tipo de la noche a la mañana aparece plata, tiene una máquina de hacer plata y le aparece la plata o un árbol de dólares. Eso es lo que creo yo. Entonces, no significa, a ver, tengo amigos o tipo, no sé, familiares políticos que son gente de mucha plata y son buenas personas, no significa que sean malas personas y que yo criminalice. Pero de alguna manera, sí, porque si tenés a mucha gente laburando para vos, y bueno, qué sé yo, hay algo de esa plata que esas personas te están dando a vos. y en los regímenes, ahora sí terminamos. En los regímenes Sí, marxistas, sí, el socialismo real, sí, más allá de los pensadores, novelistas asalariados que han habido, sí, la gran mayoría que ha hecho, digamos, obras, digamos, de notable prestigio, han sido sí, personajes perseguidos. sí, Solzhenitsky, ¿no? sí, Etcétera. Entonces, Reinaldo Arenas. Eso quiere decir de que, digamos, el marxismo como tal, concretamente el socialismo real, ¿no? sí. No ha sido muy bueno con los novelistas, ¿no? O sea, no se ha No, preocupado por generar, digamos, una producción cultural, digamos, socialista, ¿no? Más allá del premio que se da en Cuba, creo que es las Américas, ¿no? sí, ¿No? Más allá de eso, digamos, y que también estaba, digamos, constituido por el jurado, digamos, que deliberaba para otorgar el premio, estaba constituido por gente afín al régimen cubano,
no ha habido otro gran premio, ni, digamos, contribución de los regímenes socialistas a generar, digamos, un tipo de condiciones para que los novelistas o los escritores puedan desarrollar. O sea, o eras intelectual orgánico del régimen, o eras pues un lumpen, como Reinaldo Arenas, ¿no? Yo creo que algo que ha pasado, primero, bueno, creo que de la teoría a la práctica hay un largo trecho. Creo que la práctica o el socialismo real se ve en un contexto mundial que, bueno, o sea, esa para mí es muy importante cuando se habla quizás de la caída o de la derrota de los regímenes socialistas. Es importante remarcar que cuando un Estado decide adoptar una forma de gobierno socialista, se pone a todo el mundo capitalista en contra. Eso para mí no es un hecho menor. Porque no es que Estados Unidos te dice, no, ¿querés ser socialista? Tranquilo, ¿qué no querés que nuestros negocios en tu país sigamos ganando plata? No pasa nada, resolvelo. No, no es así. O sea, tipo, estás en una guerra, te conspiran en la contrarrevolución, te atacan, te invaden. O sea, mira, hace poco me leí el primer tomo de la biografía de Trotsky, de Isaac Deutscher, donde habla de eso. Es la revolución rusa, están en la Primera Guerra Mundial, y los tipos tienen que decir, lo están invadiendo por el sur, por el este. Dicen, ¿qué hacemos? Le tengo que dar de comer a la gente, pero también tengo que gastar plata en producir armas para defendernos de estos tipos. Y ni hablar del bloqueo en Cuba. Entonces, creo que esos no son detalles menores. Porque uno cree que, bueno, los socialistas cayeron porque es insostenible, porque es un ideal que no se puede llegar a quedar. Pero es muy difícil hacer cualquier cosa si vos tenés al mundo capitalista occidental conspirándote e invadiéndote todo el tiempo. Entonces, Conspirando no a tu favor, como diría para nada, te financia los Coelho. rebeldes, te da armas. Es lo que hicieron con Gaddafi, en Libia, en todos lados estuvieron haciendo eso. Además, las dictaduras latinoamericanas han sido financiadas y promovidas por Estados Unidos. Eso está en los papeles, eso se sabe. Los Chicago Boys en Chile para tirar a Allende. Entonces, esas cosas son importantes. Si bien, bueno, el rol del intelectual en estos países para mí es muy interesante. Yo no tengo tanta información como para quizás hacer una lectura tan crítica, pero bueno, sí creo que haya países donde ningún niño duerme en la calle ni pasa hambre, creo que para mí es un logro que muy pocos países del mundo pueden decir. Querido, También es verdad que... sí. Querido No, Patricio, no, decime. no nos extendemos más. Dale, Cortamos. tranqui. Disfruta tus bien merecidas vacaciones y nos estamos Muchas gracias. reencontrando cuando vuelvas y nada, seguimos en comunicación. Espero que leas mucho Voy en a estas leer mucho, me va a semanas. llegar una buena cantidad de libros. Mm, Voy solo a leer, no hago otra cosa en las vacaciones que comer rico y leer. Coméntame cómo va esas vacaciones con Fernet, choripán y buenas lecturas. Exactamente, sí. Vamos a mirar un poco el mar, que lo necesito, la verdad que lo extraño. Tienes que venir a ver el mar del Pacífico. Creo que es Ah, más, creo que es más, creo que es más hermoso. Pero estás cordialmente invitado. Esperemos que te pongan tu vacuna rusa, a mí la china, y ya estaremos tomándonos vamos a ir, un pisco vámonos, tomamos juntos. Eh, unos vodka. A mí lo que más me gusta, que yo creo que los pueblos cuyas playas miran al occidente son más felices, porque todos los días tienen el atardecer en el mar. Es una fiesta. El atardecer en el mar es todos los días tenés un acontecimiento para decir, che, bueno, vamos a la playita a ver cómo se pone el sol. Es una fiesta. Nosotros acá tenemos el amanecer, pero es a las 5 o 6 de la mañana, no vemos nunca. No es lo mismo. pero ustedes tienen a Perón. Bueno, querido. El Diego tenemos. Ya hablaremos del Diego en la próxima. Vamos a hablar del Querido, Diego, ¿sabes qué? Bueno, la pelota no se mancha. Te mando no un se fuerte mancha. abrazo. Un fuerte Abrazo abrazo. grande, viejo. Buen año, Cuídate. buenas fiestas. Chau, chau. Gracias, igualmente.